Pues como bien informan, en esta Suprema Corte de Justicia se está resolviendo un conjunto de amparos sobre la ley reglamentaria del derecho de réplica. El derecho de réplica es el derecho de rectificación o respuesta de toda persona por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión, los cuales deberán transmitir por el mismo medio esta réplica. Esta definición que acabo de comentar es la que está contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues bueno, ya cada país la va adoptando y adaptando. Pues bien, el 4 de noviembre de 2015 se publicó la ley reglamentaria de este derecho, luego de ser aprobada por el Congreso. Es una ley relativamente nueva, pero que debió tenerse desde hace ya varios años y pese al mandato de otras leyes, pues ahí los legisladores no trabajaron en este sentido. Una vez publicada, se dijo que era una ley con vicios de inconstitucionalidad que acotaba este derecho y que de poco servía. Por eso el PRD, Morena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron acciones de inconstitucionalidad que hasta ahora la Corte está analizando. Es decir, nos tardamos luego de hacer una pausa el año pasado al no coincidir la mayoría de los ministros con un proyecto de sentencia que había presentado el ministro Pérez Dayán. El proyecto fue reelaborado y esta semana han coincidido y no con algunos planteamientos de inconstitucionalidad presentados, ya decíamos, por el PRD, Morena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quizás el punto o el acuerdo más importante es que el derecho de réplica solo aplica para información inexacta o falsa, únicamente. De esta manera consideraron improcedente el argumento de los que promovieron esta acción de inconstitucionalidad, que el derecho de réplica también debía extenderse para la información cierta que generara agravio. A mí parece que debió fortalecerse este derecho aún en este caso, si el afectado consideraba que había un agravio, pues también presentar una réplica. ¿Por qué no? Yo creo que esta es una manera de tener una sociedad mucho más informada, pero los ministros dijeron que no, que esto no es legal. Otro acuerdo, este sí en beneficio de los promoventes del recurso de inconstitucionalidad, es que para ejercer el derecho de réplica no es necesario demostrar el agravio que generó la información inexacta o falsa. La ley sí exigía al afectado demostrar el agravio, lo que en la práctica implicaba un límite a este derecho y los aludidos debían llevar la carga de prueba cuando la responsabilidad del dato equivocado o falso pues es del mismo medio o del mismo periodista que lo difundió. Y el tercer acuerdo relevante es que en el caso de que la información inexacta o falsa provenga de una agencia de noticias, por ejemplo de Notimex, el derecho de réplica deberá ser solicitado a la misma agencia y no al medio o medios que difundieron la información. Una vez publicada, los medios que difundieron la información inexacta o falsa de la agencia deberán transmitir la réplica. Esto es muy relevante porque la ley era ambigua en este punto. O sea que hay un compromiso, podríamos decir, ético y al mismo tiempo legal para que todos los que difundieron esta información equivocada o falsa, todos los medios, aunque provenga de una agencia, pues lo deben también retransmitir esta réplica. Hay otros acuerdos, pero habrá que esperar a que se dicte la sentencia y conocerla en cuanto a sus alcances. Una pregunta que constantemente me hacen es ¿qué pasa si aún tratándose de una información inexacta o falsa, un medio de comunicación se niega a publicar la réplica? Si esto ocurre, el afectado tiene derecho a iniciar un juicio, es decir, judicializar el proceso, y si el juez le da la razón, el medio estará obligado a publicar la réplica en las condiciones que establezca el juez. Si no lo hace, pese al mandato judicial, el medio de comunicación puede ser sancionado administrativamente. Otro camino legal, dependiendo del impacto que haya generado la información inexacta, falsa, es presentar o promover un juicio civil por daño moral y estimar en un monto económico el daño que generó la publicación en cuanto a imagen, honorabilidad, vida privada, etcétera, etcétera. Este recurso legal, de daño moral, por cierto, es muy utilizado actualmente por políticos y no necesariamente para defender su reputación, sino, pues yo así lo veo, para acosar o presionar a medios de comunicación
comunicación y periodistas, que son muy incómodos. El derecho a réplica es también un derecho de la audiencia. Quizás la Corte lo limitó en algún sentido, pero lo importante es que se demostró que la ley reglamentaria esta de noviembre de 2015 tenía artículos contrarios a la Constitución, que así como estaba redactada era poco útil, pero con lo que ya está resolviendo la Corte impactará, pues así lo veo, José Ángel, Natalia, de una manera mucho más positiva en el derecho a la información y la tutela de los derechos de terceros. Pues ojalá y así sea, mi estimado maestro Gabriel Sosa Plata. De todas maneras, parece un tanto cuanto engorroso todos estos procedimientos. Así es. Ese es el enorme problema cuando el derecho de réplica debió hacerse de una manera mucho más accesible para los afectados, es decir, no pasar por todo estos pasos administrativos que terminan entorpeciéndolo.